Ross nos dice en el libro sobre el derecho y la justicia, está editado para los amigos argentinos por la editorial universitaria de Buenos Aires, nos dice cómo en esa construcción las creencias populares de Homero y de Hesiodo, ¿no? Nos plantean cómo a partir de ese momento está el germen de lo que puede ser esa actitud humanista, científica, ese desarrollo de la ley natural a partir de la comprensión de la transformación de la comunidad primitiva a un modelo político de democracia y donde la idea primigenia es establecer unos valores iniciales sobre los que se puede organizar la comunidad del ser humano. A esa primera etapa, luego Ross nos plantea la posición de los sofistas en el marco de esta relación entre ley natural y los principios, y nos dice que la posición en el campo de la moral y del derecho está dada desde el punto de vista de que no todo se agota en comprender que las leyes son de origen divino, que las leyes como tales, viene la contraposición, son obrar del hombre, basadas en la convención establecida y en el poder que estos afirman, que desde la perspectiva de Protágoras, ¿no? La idea de las leyes de los hombres buscan en cierta medida corporizar el poder arbitrario de los gobernantes, buscan reducir el influjo del poder que estos tenían para el ejercicio de ciertas libertades por los individuos. Y esto luego proyectado en el modelo de Aristóteles, ¿no? Nos plantea que la concepción metafísica de esa moral natural, de esa concepción natural, ¿no? Es la que hace imperar el concepto de hombres buenos y sensatos. Entonces, aquellas máximas aristotélicas, a cada quien según sus méritos, a cada quien según sus atributos, reflejan que ese buen hombre, ese hombre modesto, ese hombre sensato, es el modelo de la ley básica natural sobre la que se van a erigir los principios articuladores de la misma. Que con posterioridad los estoicos y su influjo en el derecho romano establecen que la razón práctica, la ley natural, en cierta medida permiten delimitar el comportamiento del hombre sabio. Permite establecer que no se limita solo a esferas de lo individual, sino que hay una razón universal, hay una razón que se desdobla en lo que es todo el ámbito de actuación del individuo y que sobre él tendrán que generarse una serie de principios y de valores. Aquí en este momento quizás el que va a proyectar un poco mejor y a reconducir el modelo de la ley natural va a ser Santo Tomás, porque él dice que el derecho humano, entre comillas, solamente adquiere su fuerza obligatoria, su validez como derecho, en tanto que se opone al poder arbitrario que en teoría deriva de lo divino, y que ningún derecho humano que esté en conflicto con el derecho natural tiene validez alguna. Lo que implica que la idea es que no solamente se entienda una concepción mistificada, sino que la ley natural, cuando a partir de la ley natural se obedece a una serie de principios o de valores que pueden estar excluidos o pueden contradecirse con lo que es la ley positiva, esta, en virtud de esa suma teológica tomasina, esta tendrá que ser incorporada para dotarle de plena validez a la hora de su conformación. Esta configuración también va a tener un influjo en el racionalismo, ¿no? En el racionalismo en donde se dice a partir de la figura de Hugo Grocio, ¿no?
que cómo se puede conductar un modelo basado solamente en la inspiración moral, en las circunstancias propias de las relaciones internas, ¿no? Cómo habiendo imperado el derecho natural como filosofía práctica en la época del racionalismo y iluminismo, se logra matizar a partir de concepciones racionalistas, y allí se va a ver el influjo de Baruch Spinoza, de Pufendorf, de Tomasius, de Barberac, ¿no? De Locke, del mismo Hobbes, de Rousseau, en donde lo que se va a plantear es cómo a partir de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa, ¿no?, se llega a la concepción, partiendo del derecho natural, que existen derechos inalienables de libertad y derechos inalienables del hombre que preceden a estas mismas declaraciones. Y este es un ámbito que es sustancial porque si esta es la afirmación, y lo hace críticamente Ross, de lo que es la configuración de los derechos humanos, podría afirmarse, ¿no?, que el reconocimiento expreso, sin dejar de tener entidad jurídica, no es lo esencial, que la comprensión de los derechos sigue estando imbricada por la esencia del hombre, le son inalienables, le son intrínsecos, y que en todo caso, siendo previos al sistema normativo, este, de no reconocerlos en todo su contenido, tendría que integrarlos. Aquí Ross trae un contenido del proyecto de Código Napoleónico donde decía, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable, fuente de todas las leyes positivas. Es la razón natural que gobierna a todos los hombres, cierro comillas. Que lo que plantea en el fondo es que el sistema positivo debe, o mejor, está sometido, está sujeto a la configuración de esos derechos a partir de lo que es propio, de lo que es inalienable, de lo que es inmutable al ser humano. Luego uno en la sociedad moderna podría decir que el gran predicamento que se va a presentar va a ser para la concepción del derecho a la vida. Entonces, ¿cómo concibo el derecho a la vida con las nuevas técnicas genéticas? Y si este precede el que se ofrezca una nueva modalidad de forma de gestación, de procreación, de crear un sujeto que bajo una alienación técnica tiene unas condiciones que va a estar diferenciado de otros que no tuvieron la misma oportunidad, ¿cómo yo puedo a partir de ese sujeto configurar una posición jurídica que se le resguarda aunque expresamente no esté contenido? El ciudadano del siglo XXI va a ser un ciudadano que genéticamente va a estar protegido contra enfermedades, que genéticamente va a tener otras propiedades que lo van a distinguir del ciudadano que no ha tenido esas alternativas. ¿Quién tendrá acceso a esas mejoras? ¿Cómo podrá tenerse acceso? ¿Y por qué se justificaría que ese acceso se correspondiera con la cláusula ordinaria de protección del derecho a la vida? Como en otros ámbitos, en donde se discutirá. Específicamente hoy en día, quizás esto está ocurriendo con la libertad de expresión y con las redes sociales, en donde el nuevo canal de comunicación, al haber variado la forma en que las personas intervienen, genera como debate si precediendo a los sistemas jurídicos hay un modelo en el que se gesta una intercomunicación, qué límites, qué imposiciones o qué derechos debo yo tener resguardados, con qué alcance y bajo qué presupuesto se van a consagrar. Porque si yo vuelvo y reitero la cita, abro comillas, existe un derecho universal e inmutable fuente de todas las leyes positivas, si esto precede desde el punto de vista de la construcción de los sistemas normativos, ¿qué será lo inmutable? ¿Qué será lo inmutable en la configuración de esa ley positiva? ¿Qué será lo universal?
Y como siendo universal e inmutable, es imprescindible entender que las reglas del juego van a ser operativas bajo estas nuevas formas o nuevas expresiones de comunicación. Quizás donde tiene un mayor eco esto es cuando se trata de situaciones en las que, existiendo conflictos armados internos sobre todo, y eso ha sucedido en Colombia, aquellos mandatos de protección que se reconocen por el derecho internacional de los derechos humanos tienden a una vocación que excede a lo consagrado literalmente en las normas y nos lleva a configurar cuáles son las reglas básicas previstas con anterioridad al sistema positivo, ¿no? Nosotros hemos trabajado en el Consejo de Estado en algunos casos de Belle Pachis, de Hugo Grocio, para lograr escudriñar cuáles son las reglas ordinarias o básicas en las que se sustenta la relación de los sujetos cuando están en una situación de conflicto, ¿no? O en una situación de enfrentamiento, de confrontación, y cómo esas reglas que no han sido positivizadas pueden ser exigibles a la hora de entender que hay derechos inmutables y universales que deben ser objeto de tutela, especialmente cuando aquel que va a ser destinatario de los mismos no hace parte de la confrontación o no hace parte de el conflicto que se está presentando. Y finalmente, ¿no?, trabajando aquí este texto, nuevamente les digo, llega una modulación que me parece llamativa y sobre la que yo quiero centrarme un poco en este apartado, ¿no? Trabajando ley natural y principios de razón práctica, para luego pasar a la naturaleza humana, que es que en esta evolución afloró una tesis, ¿no?, que podría encontrarse en algunos autores, ¿no? Sobre todo en Burke, en algunas manifestaciones de Jeremy Bentham, en Comte, que es la idea del historicismo. Lo mismo en Jacques Maritain y en Gregorio Peces Barba, el historicismo, ¿no? Porque es la historia de la humanidad la que en cierta medida va a dar los rasgos de lo que ha sido la evolución de los valores y principios que han imperado. Y esos valores y principios en una clave historicista van a permitir entender por qué pasamos de modelos de sanción en los que se impelían sufrimientos y dolores, ¿no?, sufrimientos y se hacía padecer grandes calamidades a los sujetos, a entender que hoy en día son prescindibles absolutamente ese tipo de herramientas para penalizar a un sujeto que haya cometido una infracción. ¿Qué implicó en una construcción histórico-social o histórico-jurídica el que se superaran los suplicios o los sometimientos físicos de un individuo para con esto generar un efecto ejemplarizante y una sanción suficiente, como el someterlo a este tipo de tratos crueles e inhumanos, que en otras épocas representaba una modalidad tolerable y entendida para el contexto social e histórico específico, hoy en día no son admisibles bajo ningún contexto, ¿no? Que puede pasar también en términos de género, en la forma en que la mujer, ¿no?, logró adquirir y logró posicionarse en la sociedad para que le fueran reconocidos constantemente derechos que como persona humana no podían ser distinguidos entre hombre y mujer, sino que tenían que estar siempre bajo la tutela suficiente de los individuos. Entonces, aquí hay una circunstancia en la que es importante entender
cómo esta base historicista es sustancial para